Mi papá me pidió que me fuera de la casa para que su nueva novia se sintiera cómoda, y yo le dije que sí. No porque quisiera, sino porque ya no sabía qué otra cosa responderle. Él me miró con esa cara de quien cree que está siendo razonable, como si pedirle a su hija de 26 años que se largue fuera lo más normal del mundo. Yo tenía los brazos metidos en agua con jabón, lavando los trastes de la cena que yo misma había cocinado para los tres. Don Tomás estaba parado en la puerta de la cocina, con la mano en el marco, y su novia, esa mujer que yo apenas conocía desde hacía 3 meses, se quedó en la sala viendo la tele como si nada. Yo sentí que el agua se me enfriaba en las manos, pero no era el agua, era algo adentro. Algo que se me congeló en el pecho cuando mi propio padre me dijo, sin titubear, que ya era hora de que buscara mi propio camino. 3 meses con esa mujer y yo ya no cabía en la casa donde nací. 3 meses y mi papá decidió que ella era más familia que yo. Me llamo Consuelo, aunque en el mercado todos me dicen Connie, y llevo desde los 16 años ayudando a mi mamá en su puesto de tlayudas del mercado municipal de Oaxaca. Mi mamá murió hace 2 años, de un derrame que la tumbó un martes cualquiera mientras volteaba las tortillas en el comal. Desde entonces, el puesto es mío. Me levanto a las 4 de la mañana, camino 20 minutos con mi canasta de masa y mis ingredientes, y armo todo antes de que abran las puertas del mercado a las 6. El olor a leña, a masa quemándose justo en el punto correcto, a tasajo marinado desde la noche anterior, eso es mi vida. Es lo único que me queda de ella. Mi papá, don Tomás, nunca quiso saber nada del negocio. Él trabajaba de albañil, pero desde que se jubiló hace 4 años se la pasa en la casa, viendo televisión, saliendo con sus amigos a tomar mezcal los fines de semana. Cuando mi mamá vivía, él al menos ayudaba en algo. Lavaba los trastes, arreglaba una gotera, llevaba la basura. Pero desde que ella se fue, don Tomás se volvió un fantasma que solo consume espacio y oxígeno. Nuestra casa es de 2 pisos, en un barrio cerca del río Atoyac, con paredes de adobe que retienen el calor como si fueran hornos. Mi cuarto está arriba, junto al de mis papás, aunque ahora solo duerme él. Tengo una cama de madera que mi abuela me regaló cuando cumplí 15, un closet de lámina que se atora cada vez que lo abro, y una ventana que da al patio donde mi mamá tenía sus macetas de albahaca y epazote. Yo pago la luz, el agua, y la mitad de los gastos de la despensa. Don Tomás aporta con su pensión del ISSSTE, que no es mucho, pero entre los dos la arreglamos. Siempre fue así. Mi mamá y yo manteníamos el puesto, mi papá aportaba lo que podía, y entre todos sobrevivíamos. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada. Al menos eso creía yo. Hasta que don Tomás empezó a salir con Graciela. La conocí un domingo de junio, cuando mi papá la trajo a comer sin avisar. Yo llegué del mercado a las 4 de la tarde, con los pies hinchados de estar parada 8 horas, y la encontré sentada en mi lugar favorito de la mesa, la silla de madera que mi mamá usaba para descansar la espalda. Graciela tenía unos 50 y tantos años, pelo teñido de un rubio que no le quedaba, y una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Me dijo que gusto conocerte, mijita, con una voz dulzona que me cayó mal desde el primer segundo. No sé por qué. A veces el cuerpo sabe antes que la cabeza. Don Tomás la presentó como una amiga del grupo de baile, porque desde que se jubiló se metió a un grupo de danzón los martes y jueves. Yo le serví mole que había sobrado del puesto, me senté en la silla de plástico que quedaba, y observé cómo mi papá le servía agua de Jamaica a ella antes que a mí. Era un detalle nimio, una tontería. Pero yo noté. Y noté también que Graciela no dejaba de mirar los cuadros de la sala, los muebles, la televisión, como si estuviera haciendo un inventario. En las semanas siguientes, Graciela empezó a venir más seguido. Los domingos para comer, los miércoles de casualidad cuando pasaba por la calle, los viernes para acompañar a don Tomás al mercado. Yo la trataba con educación, le ofrecía café, le preguntaba por su familia. Ella me decía que era viuda, que vivía sola en un departamento chiquito cerca del centro, que sus hijos estaban en Estados Unidos y casi no la llamaban. Me daba lástima, a veces. Pero otras veces la encontraba revisando los cajones de la cocina, o preguntando cuánto costaba la renta de la casa, o diciéndole a mi papá que la sala se vería mejor con otros muebles. Estos ya están viejos, Tomás, decía, y mi papá asentía como si fuera la verdad más profunda del universo.
Muebles que mi mamá eligió con tanto cariño, que limpió cada semana, que aún olían a cera de piso cuando la luz del sol entraba por la ventana. Yo me mordía la lengua. Por respeto a mi papá. Porque pensaba que era una etapa, que pronto se aburriría, que don Tomás no era tonto. Pero estaba equivocada. Don Tomás no solo no era tonto, estaba ciego. Y yo estaba a punto de descubrir cuánto. Todo cambió un martes de agosto, el día más caluroso del año. Yo llegué del mercado temprano porque me dolía la espalda de cargar las ollas, y encontré a Graciela instalada en la sala con 2 maletas grandes a sus pies. Mi papá estaba parado junto a ella, con una sonrisa nerviosa que yo no le había visto en años. Connie, me dijo, Graciela se va a quedar unos días aquí, mientras arregla unas cosas de su departamento. Yo miré las maletas. No eran de unos días. Eran de mudanza. Tenían etiquetas de aerolínea, cintas adhesivas, el polvo de haber estado guardadas en alguna bodega. Pero no dije nada. Asentí, subí a mi cuarto, y me senté en mi cama con la puerta cerrada. Escuché abajo como Graciela le decía a don Tomás que la cocina necesitaba una remodelación, que el baño estaba muy chico, que mi cuarto tenía buena luz. Mi cuarto tenía buena luz. Yo me quedé quieta, escuchando, con las manos temblando sobre mis rodillas. No era solo una visita. Era una invasión. Y mi papá la estaba dejando pasar. Esa noche cenamos los 3 en silencio. Graciela había cocinado espagueti con crema, un platillo que mi mamá nunca hacía porque decía que era comida de gente floja. Yo comí sin ganas, mirando cómo don Tomás le servía más vino a ella, cómo le preguntaba si le gustaba la comida, cómo le contaba chistes que yo ya había escuchado 1000 veces. Graciela se reía con una risa aguda, fingida, y cada 2 bocados miraba hacia mi cuarto, como si estuviera midiendo el espacio. Después de cenar, yo lavé los trastes mientras ellos se sentaban en la sala a ver una telenovela. Escuché a Graciela decirle a mi papá que yo era muy callada, que parecía que no la quería ahí. Don Tomás respondió algo en voz baja, no alcancé a escuchar bien, pero sí escuché la risa de ella después. Una risa que sonaba a victoria. Yo dejé el trapo en el fregadero y subí a mi cuarto. Me acosté con la ropa puesta, mirando el techo, preguntándome cuándo se iría esa mujer. Pero en el fondo ya sabía la respuesta. No se iba a ir. Y mi papá no iba a pedírselo. Una semana después, Graciela ya tenía sus cosas en el closet de mi mamá. Sus vestidos colgados donde antes estaban los huipiles bordados que mi abuela tejió. Sus zapatos en la caja donde mi mamá guardaba sus guaraches. Yo abrí ese closet una mañana buscando una cobija y me quedé parada en la puerta, sintiendo que alguien me había dado un puñetazo en el estómago. Los vestidos de Graciela eran de colores chillantes, de telas sintéticas que olían a perfume barato. Los huipiles de mi mamá estaban doblados en una caja de cartón en el piso, como si fueran trapos viejos. Yo tomé uno, lo acerqué a mi nariz, y todavía olía un poco a jazmín, el perfume que ella usaba. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no lloré. No quería que Graciela me escuchara. No quería darle esa satisfacción. Bajé al puesto del mercado ese día con el corazón apretado, y mientras armaba las tlayudas me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que don Tomás me preguntó cómo me había ido en el trabajo. No me acordaba, de verdad. Era como si yo ya no existiera para él, como si mi única función en esa casa fuera pagar los recibos y mantenerme invisible. La primera traición real llegó en forma de una conversación que don Tomás inició un jueves por la noche. Yo estaba sentada en la mesa contando el dinero del día, separándolo de la despensa de lo del puesto, cuando mi papá se sentó frente a mí con una cerveza en la mano. Connie, dijo, y su tono era el de quien va a pedir un favor incómodo, Graciela y yo hemos estado pensando. Esas palabras ya me helaron. ¿Pensando en qué?, pregunté, sin dejar de contar los billetes. Don Tomás se aclaró la garganta, dio un trago a la cerveza, y soltó. Ella se siente incómoda con la situación de la casa. Dice que necesita su espacio, su privacidad. Y yo estoy de acuerdo. Yo dejé los billetes sobre la mesa. Su espacio, repetí, como si no entendiera el español. Don Tomás no me miró a los ojos. Tú ya eres grande,
hija. Tienes trabajo, ganas bien. Es hora de que busques tu propio lugar. El silencio que siguió fue tan denso que escuché el zumbido del refrigerador. Mi propio padre. En la casa donde nací. Pidiéndome que me fuera para que su novia de 3 meses se sintiera cómoda. Yo no respondí en ese momento. No pude. Sentí que si abría la boca, saldría algo feo, algo que no se podía retractar. Así que asentí, guardé el dinero en mi bolsa, y subí a mi cuarto. Me senté en mi cama, la misma cama de 15 años, y miré por la ventana el patio oscuro donde las macetas de mi mamá ya se estaban secando porque nadie las regaba. Graciela no las regaba. Don Tomás tampoco. Solo yo lo hacía, en las mañanas, antes de irme al mercado. Y ahora me pedían que me fuera. Que dejara todo. Que dejara las macetas, la cama, el closet, los recuerdos. Para que una extraña se sintiera como en casa. Yo me acosté boca arriba, con las manos sobre el pecho, sintiendo como algo se rompía adentro. No era rabia todavía. Era algo peor. Era la certeza de que mi papá ya no me veía como su hija. Me veía como un estorbo. Y Graciela lo había logrado en menos de 3 meses. En menos de 3 meses, esa mujer había borrado 26 años de padre e hija. La primera semana después de la conversación con don Tomás la pasé en una especie de trance. Seguí yendo al mercado, seguí armando las tlayudas, seguí sonriendo a los clientes que me pedían la de siempre, Connie. Pero por dentro estaba hecha pedazos. Cada noche llegaba a la casa y encontraba a Graciela más instalada. Había cambiado las cortinas de la sala, había puesto unos cojines rosas en el sofá que mi mamá odiaría, había colgado un cuadro de un paisaje italiano donde antes estaba la foto de mi bautizo. Yo veía esos cambios y sentía que me quitaban algo, pedacito por pedacito, como cuando arrancas las hojas de una planta sin querer matarla pero sin poder evitarlo. Don Tomás no notaba nada. O no quería notarlo. Él llegaba de sus tardes de danzón con Graciela, se sentaban a ver televisión, y yo me encerraba en mi cuarto con la puerta cerrada, fingiendo que estudiaba o que descansaba. En realidad estaba sentada en mi cama, mirando el techo, contando los días que me quedaban en mi propia casa. Una noche, mientras bajaba al baño, escuché a Graciela hablando por teléfono en la cocina. Su voz era diferente, no era esa voz dulzona que usaba con nosotros. Era dura, cortante, de negocios. Sí, ya está casi listo, decía. El viejo está completamente convencido. En un mes más le pido que ponga la casa a mi nombre y listo. Yo me quedé congelada en el pasillo, con la mano en la pared, sintiendo como el yeso áspero me raspaba la palma. No te preocupes, continuó ella, la hija es una tonta, no sospecha nada. Se va a ir sola, ni siquiera voy a tener que echarla. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me escuchara. Me devolví a mi cuarto sin hacer ruido, cerré la puerta, y me senté en el piso con la espalda contra la cama. No estaba llorando. Estaba pensando. Pensando con una claridad que no había sentido en semanas. Graciela no quería a mi papá. Graciela quería la casa. Y don Tomás, mi propio padre, estaba a punto de regalársela. A la mañana siguiente fui al mercado con una determinación que no sabía que tenía. Mientras preparaba el tasajo, mientras cortaba la cebolla, mientras calentaba el comal, pensaba en un plan. No podía confrontar a Graciela directamente, ella negaría todo y don Tomás me creería a mí menos que a ella. Necesitaba pruebas. Necesitaba que mi papá viera con sus propios ojos quién era esa mujer. Recordé que Graciela tenía una hija en Estados Unidos, o eso decía. Recordé que mencionaba a un abogado que la ayudaba con unos trámites. Y recordé, sobre todo, que en una de sus primeras visitas había dejado su bolsa en la mesa y yo había visto una identificación con otro nombre. No Graciela. Otro nombre. En ese momento pensé que era un error, que había leído mal. Pero ahora todo encajaba. Esa mujer no era quien decía ser. Y yo iba a demostrarlo. Empecé a investigar con lo poco que tenía. En el mercado hay una señora, doña Lupe, que tiene un hijo policía en la ciudad. Le pedí que me ayudara a verificar una identificación, le dije que era por un asunto de un préstamo que me habían pedido.
Doña Lupe es buena gente, no hizo preguntas, y a los 3 días su hijo me dio la información. El nombre en la identificación pertenecía a una mujer reportada por estafa en 3 estados diferentes. No eran cantidades enormes, pero el patrón era claro, se acercaba a hombres mayores, viudos o solteros, se hacía la interesada, se mudaba a sus casas, y luego desaparecía con lo que podía. A veces era dinero, a veces joyas, a veces, y esto me heló la sangre, lograba que pusieran propiedades a su nombre antes de irse. Tenía 3 denuncias formales. 3. Y mi papá estaba a punto de ser el cuarto. Con esa información en mis manos, fui a hablar con don Tomás. Elegí un domingo por la mañana, cuando Graciela había salido a hacer unas compras y mi papá estaba solo en la casa, viendo un programa de cocina en la televisión. Me senté frente a él en la mesa, puse las copias de las denuncias sobre la madera, y le dije todo lo que sabía. Mi voz temblaba, pero no de miedo, de rabia contenida. Don Tomás tomó los papeles, los leyó con sus lentes de lectura, y luego me miró con una expresión que nunca le había visto. No era sorpresa. Era vergüenza. Connie, dijo, y su voz sonó ronca, yo ya sabía. El mundo se me detuvo. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Don Tomás bajó la vista, jugó con los papeles entre sus dedos, y soltó, Graciela me lo contó. Dice que fue un malentendido, que su exesposo la denunció por venganza. Que las otras son mentiras de gente envidiosa. Yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi papá sabía. Sabía y elegía no creerlo. Elegía a ella. La discusión que siguió fue la peor que jamás había tenido con don Tomás. No grité, no insulté, no dije groserías. Pero le dije cosas que dolían más que cualquier palabrota. Le dije que mi mamá se estaría revolcando en su tumba si lo viera. Le dije que estaba dejando que una estafadora le quitara la casa que él y mi mamá construyeron con años de trabajo. Le dije que yo no era un estorbo, que yo era su hija, que yo había estado ahí cuando él se enfermó de la vesícula, cuando mi mamá murió, cuando nadie más le importó. Don Tomás se puso de pie, con la cara roja, y me dijo algo que todavía me duele cuando lo recuerdo, tú no me vas a venir a dar lecciones de vida. Graciela me quiere, me cuida, me hace sentir joven. Tú solo me recuerdas todo lo que perdí. Esa frase me atravesó. Me atravesó porque era cierta, en parte. Yo sí le recordaba a mi mamá. Cada vez que me veía lo que se había ido. Pero eso no me convertía en su enemiga. Eso no le daba derecho a echarme de mi casa. Y sin embargo, en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Don Tomás había elegido. Y yo tenía que elegir también. Esa misma noche, después de que Graciela volviera con sus bolsas de compras y su sonrisa falsa, yo subí a mi cuarto y empecé a empacar. No mucho. Solo lo esencial. Mi ropa, algunas fotos de mi mamá, los bipiles que había rescatado del closet, y las macetas de albahaca y epazote que aún resistían en el patio. Mientras empacaba, escuché abajo la voz de Graciela, esa voz dulzona que ahora me parecía venenosa, diciéndole a don Tomás que yo estaba muy sensible, que las jóvenes de hoy no entienden el amor. Mi papá respondió con un sí, mi amor que me cortó las entrañas. Yo cerré mi maleta, la dejé junto a la puerta, y me acosté en mi cama por última vez. No dormí. Miré la ventana hasta que amaneció, pensando en qué hacer. No podía irme así, derrotada, dejando que esa mujer ganara. Pero tampoco podía quedarme en una casa donde ya no me querían. Entonces, entre la oscuridad y la primera luz del día, se me ocurrió algo. No era un plan perfecto. Pero era justo. Y era todo lo que tenía. El plan empezó con una llamada. Una sola llamada a mi primo Chuy, que vive en Tijuana y trabaja en una empresa de seguridad privada. No le conté todo, solo lo suficiente. Le pedí que me consiguiera un número de teléfono de Estados Unidos, uno de esos temporales que se usan para verificaciones. Le dije que era urgente, que le pagaría cuando pudiera. Chuy no hizo preguntas, me mandó el número al día siguiente, y yo esperé. Esperé una semana, observando a Graciela, aprendiendo sus rutinas. Descubrí que los martes y jueves, cuando don Tomás iba a su grupo de danzón,
Ella se quedaba en la casa sola durante 3 horas. Y descubrí algo más: cada martes por la noche, a las 9 en punto, Graciela hablaba por teléfono con alguien. Siempre el mismo horario, siempre la misma duración, siempre bajando la voz cuando yo pasaba cerca. Yo no sabía con quién hablaba. Pero iba a averiguarlo. El martes siguiente, cuando don Tomás se fue a su danzón y Graciela se encerró en el cuarto de mi papá para su llamada habitual, yo me quedé en la cocina con mi teléfono y el número que Chuy me había conseguido. Marqué desde la aplicación de WhatsApp, con una foto de perfil que descargué de internet, un hombre de 60 años, bien vestido, con aspecto de tener dinero. Me hice pasar por Roberto, un viudo reciente de Guadalajara que había visto el perfil de Graciela en una página de citas para mayores. No sé si ella tenía perfil ahí o no. Pero aposté a que sí. Y acerté. A los 3 minutos de enviarle un mensaje, ella respondió. ¿Quién es usted?, escribió. Yo respondí con un mensaje largo, detallado, lleno de halagos y promesas. Le dije que tenía una casa grande, que estaba solo, que buscaba compañía. Y entonces, como si hubiera picado el anzuelo perfecto, Graciela empezó a escribir sin parar. En 1 hora de conversación, Graciela me contó todo. Que estaba cuidando a un viejo en Oaxaca, que la casa era buena pero no era lo suficientemente grande, que el viejo tenía una hija molesta que no la dejaba en paz. Que planeaba convencer a don Tomás de poner la casa a su nombre en cuanto pudiera, que luego vendería todo y se iría a vivir a Guadalajara. Que ya había hecho lo mismo en Puebla, en Veracruz y en Querétaro. Que tenía un sistema. Que nunca fallaba. Yo leí esos mensajes con las manos temblando, con la boca seca, con una mezcla de rabia y alivio que no sabía que podía sentir al mismo tiempo. Tenía todo. Tenía sus palabras, sus planes, su confesión. Pero necesitaba más. Necesitaba que don Tomás lo viera. Necesitaba que no pudiera negarlo. Ese mismo martes, mientras Graciela seguía escribiéndole a Roberto con cada vez más detalles de su plan, yo saqué mi segunda carta. Llamé a doña Lupe, le expliqué todo, y le pedí que su hijo policía me ayudara con una cosa más. Necesitaba que alguien oficial, con placa, fuera a la casa el viernes siguiente. No para arrestar a nadie, no para hacer escándalo. Solo para hacer una pregunta. Una pregunta que yo ya sabía la respuesta. Doña Lupe dudó, pero al final accedió. Su hijo era buen hombre, me dijo, y odiaba a los que se aprovechaban de los ancianos. El viernes, a las 6 de la tarde, cuando don Tomás y Graciela estaban cenando, tocaron a la puerta. Era el oficial, con uniforme, con su placa visible, con una carpeta en la mano. Yo abrí la puerta, lo dejé pasar, y lo presenté como un amigo de la familia que tiene algunas preguntas. Graciela palideció. Don Tomás se confundió. Y el oficial, siguiendo el guión que yo le había dado, preguntó directamente, ¿usted es la señora Graciela Martínez, reportada por estafa en Puebla, Veracruz y Querétaro? El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Graciela se levantó de la silla, tambaleándose, diciendo que había un error, que era una confusión, que iba a llamar a su abogado. Pero el oficial no se movió. Solo la miró, esperando. Y entonces, en ese momento perfecto, yo saqué mi teléfono. Abrí la conversación de WhatsApp con Roberto, la puse en la mesa frente a don Tomás, y le dije, papá, lee esto. Léelo todo. Mi papá tomó el teléfono con manos temblorosas. Empezó a leer, y vi cómo su cara cambiaba. De confusión a sorpresa, de sorpresa a vergüenza, de vergüenza a algo que parecía dolor. Leyó cada mensaje. Cada mentira. Cada plan. Cada vez que Graciela lo llamaba el viejo y a mí la molesta. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la mesa como si le quemara. No dijo nada. Solo miró a Graciela, y en esa mirada había 26 años de padre e hija que él había tirado a la basura por una mentira. Graciela intentó explicarse. Dijo que era una broma, que el tal Roberto era un enfermo, que yo había montado todo para separarlos. Pero su voz ya no era dulce. Era aguda, desesperada, de rata acorralada. El oficial intervino, le dijo que no estaba arrestada, pero que sería conveniente que se presentara en la fiscalía para aclarar las denuncias.
Graciela agarró sus bolsos, sus maletas, sus cojines rosas, y salió de la casa como alma que lleva el diablo. No se despidió de don Tomás. No lo miró. Solo huyó. Y cuando la puerta se cerró, cuando el ruido de sus tacones se perdió en la calle, mi papá se quedó sentado en la silla, con la cabeza entre las manos, llorando. No era un llanto de hombre fuerte. Era el llanto de alguien que acaba de darse cuenta de que casi destruye todo por una fantasía. Yo me quedé de pie junto a la mesa, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo que algo se cerraba. No era felicidad. Era algo más pesado. Era justicia. Y justicia, a veces, sabe a lágrimas de quien no se las merece. La semana después de que Graciela se fuera, don Tomás no salió de su cuarto. Se quedaba ahí, con las cortinas cerradas, mirando el techo o la televisión sin volumen. Yo le llevaba la comida, le cambiaba las sábanas, le preguntaba si necesitaba algo. Él respondía con monosílabos, con evasivas, con esa vergüenza que no deja hablar. Pero yo no estaba enojada. Ya no. La rabia se me había ido el mismo día que ella salió por la puerta. Ahora solo sentía una tristeza profunda, la de ver a mi papá reducido a eso, a un hombre viejo que había creído que el amor llegaba en forma de una sonrisa falsa y unos cojines rosas. Yo limpiaba la casa, quitaba los rastros de ella, volvía a colgar los huipiles de mi mamá en el closet. Cada vez que abría esa puerta y veía los bordados de colores vivos, sentía que mi mamá de alguna manera me agradecía. Que estaba tranquila, allá donde estuviera. Que su hija no había dejado que una extraña se quedara con lo que ella construyó. Un mes después, don Tomás me pidió hablar. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café que yo le había servido, y tenía los ojos hinchados de no dormir bien. Connie, dijo, y su voz sonó diferente, más delgada, más honesta, yo te debo una disculpa. Muchas. Yo me senté frente a él, con mis manos alrededor de mi propia taza, y esperé. No solo por lo de Graciela, continuó él. Por todo. Por haberte tratado como si no importaras. Por haber preferido una mentira antes que a mi propia hija. Por haberte dicho que solo le recordabas lo que perdí. Sentí que se me cerraba la garganta, pero no dije nada. Dejé que hablara. Tu mamá, dijo don Tomás, y sus ojos se llenaron de lágrimas, tu mamá me habría dado una cachetada por lo que hice. Y tendría razón. Tú eres lo único bueno que dejó ella en esta casa. Y casi lo he hecho. Yo extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Estaba fría, arrugada, temblorosa. Era la mano de un hombre que había trabajado toda su vida y casi lo había tirado todo por la borda. La justicia poética llegó de una forma que yo no esperaba. No fue un castigo para Graciela, aunque eso también ocurrió. Doña Lupe me contó que la encontraron en Puebla, intentando el mismo truco con otro señor, y esta vez sí la detuvieron. 3 denuncias, más la evidencia que yo había recolectado, fueron suficientes para que un juez le diera prisión preventiva. Pero la verdadera justicia fue otra. Fue ver a don Tomás cambiar. Empezó a ayudarme en el puesto del mercado, a levantarse a las 4 conmigo, a cargar las ollas, a aprender a hacer tlayudas. La primera vez que volteó una tortilla y se le quemó, nos reímos juntos por primera vez en años. Empezó a regar las macetas de mi mamá, a cuidarlas como si fueran reliquias sagradas. Y una noche, mientras cenábamos solo los dos, me dijo que quería poner la casa a mi nombre. Es tuya, Connie, dijo. Siempre lo fue. Yo solo la cuidaba para ti. Yo no acepté en ese momento. Le dije que mejor la dejáramos así, los dos, como familia. Pero él insistió. Y al final, firmamos los papeles juntos, en la notaría del centro, con el sol de Oaxaca entrando por la ventana. Fue el día que sentí que mi mamá sonreía desde algún lugar. Lo más dulce de todo fue algo pequeño, casi ridículo. Un sábado, don Tomás llegó del mercado con unas macetas nuevas, de barro rojo, y me dijo que quería plantar más albahaca, pero esta vez él solo. Para tu mamá, dijo. Para que vea que aprendí. Yo lo ayudé a preparar la tierra, a poner las semillas,
a regar con la misma regadera verde que mi mamá usaba. Y cuando terminamos, nos sentamos en el patio, con el calor de la tarde bajando sobre nosotros, y mi papá me contó historias de cuando era joven, de cuando conoció a mi mamá, de cuando yo nací. Historias que yo no conocía, que nunca me había contado. Me di cuenta de que, en todo ese tiempo, nunca habíamos estado tan cerca. Que a veces la traición, si la sobrevives, puede dejar algo bueno. No siempre. Pero a veces. Y esa vez, con el olor a tierra mojada y albahaca fresca, sentí que valía la pena todo lo que había sufrido. Hoy sigo en el puesto del mercado, sigo haciendo tlayudas, sigo levantándome a las 4 de la mañana. Pero ahora no estoy sola. Mi papá está ahí, en la mesa de atrás, pelando cebolla o atendiendo a los clientes cuando yo estoy ocupada con el comal. Se ha vuelto bueno para eso, para hablar con la gente, para recordar quién pide doble tasajo y quién no quiere salsa. Los clientes lo quieren, le dicen don Tomás, ya se ve más joven, y él se ríe con esa risa que yo no escuchaba desde antes de que mi mamá se fuera. Yo miro eso, y pienso en cómo estuvimos a punto de perderlo todo. No solo la casa. La familia. Lo único que mi mamá nos dejó. Y pienso también en Graciela, en alguna celda de Puebla, contando sus historias a quien quiera escuchar. No le deseo mal. Pero tampoco le deseo bien. Solo espero que nadie más caiga en sus manos. Que nadie más tenga que descubrir que su propio padre puede convertirse en un extraño por una sonrisa falsa. Mi aprendizaje de todo esto no es fácil de resumir. No es una frase bonita que pueda abordar en un cojín. Es algo más sucio, más real. Es que el amor de familia no es automático. Que puedes creer que tu papá te quiere, que tu casa es tuya, que tu lugar en el mundo está seguro, y de repente descubrir que no es así. Que cualquier extraño con intenciones puede venir y desmoronarlo todo si tú no estás atenta. Pero también aprendí otra cosa. Aprendí que la justicia no siempre llega sola. A veces tienes que ir a buscarla. A veces tienes que fingir ser un viudo de Guadalajara en WhatsApp, a veces tienes que pedirle favores a tu primo de Tijuana, a veces tienes que armar un plan que suene a novela para proteger lo que es tuyo. No me arrepiento de nada de lo que hice. Mi papá casi me echa de mi casa, casi le regaló todo a una estafadora, casi destruyó lo que mi mamá construyó. Y yo lo salvé. No solo a él. A nosotros. A lo poco que nos quedaba. A veces, cuando cierro el puesto del mercado y camino de vuelta a casa con mi papá, él me toma del brazo y me dice que siento que mi mamá camina con nosotros. Yo no sé si eso es cierto, pero me gusta creerlo. Me gusta imaginarla sonriendo, viendo cómo su esposo aprendió a hacer tlayudas, viendo cómo su hija no se dejó vencer. Y me gusta pensar que, si ella estuviera aquí, me diría que hice bien. Que no me quedé callada. Que no me fui con la cola entre las piernas. Que peleé por lo que era mío, aunque el enemigo fuera mi propio padre. Porque al final del día, eso es lo que somos. Una familia rota que se volvió a pegar. Con grietas, con cicatrices, con recuerdos que duelen. Pero unida. Más unida que antes. Y eso, en este mundo de gente como Graciela, eso es un milagro. Hay algo que todavía me despierta en las noches, una pregunta que no me deja dormir a veces. No es si hice bien o mal, porque ya sé la respuesta. Es otra cosa. Es pensar en todos los don Tomás que hay ahí afuera, todos esos papás viudos, esas mamás solas, esos abuelos que creen que encontraron el amor en una sonrisa comprada. Y en todos los consuelos que no tienen un primo Chuy en Tijuana, que no pueden armar un plan, que no tienen a quien pedirle ayuda. Esas personas que sí se quedan sin casa, sin familia, sin nada. Y me pregunto, ¿cuántas Gracielas andan sueltas, cambiando de ciudad, cambiando de nombre, dejando ruinas familiares a su paso? Y lo peor es que no sé si hay algo que podamos hacer, como sociedad, como vecinos, como familia, para detenerlas antes de que sea tarde. Porque una vez que entran a tu casa, una vez que tu papá las deja entrar, ya casi no hay vuelta atrás. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que me da miedo cuando cierro los ojos.